But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if Vamos a ubicarnos, por favor, en los lugares para poder ser esta mujer en la Feria del Libro de Bogotá. Es escritora de más de 20 libros, 26 libros tiene precisamente en este momento. Leí un libro muy bonito acerca de la mentira del sueño americano, interesante. Luego leí un libro acerca de un estafador cibernético que enamoraba a las mujeres millonarias y le robaba las fortunas. Y así otros libros impresionantes de Carlos Mirabal, y nos hicimos amigos de la literatura. ¿Sí? Yo me hice amigo de sus libros y ella me inspiró, inclusive me ayudó y me escribió el prólogo o parte del prólogo de mi libro, porque es una mujer que sabe muchísimo. Hemos tenido unas tertulias musicales y literarias en su casa, hablando de salsa, hablando de boleros, hablando de historias maravillosas. Y ha sido muy bonito y se ha creado una amistad interesante. Nos hemos cruzado en otros países, en otras fronteras, y siempre ha sido una mujer humilde, sencilla, a pesar de la gran importancia. Ha sido ministra de Educación de su país, profesora, docente, presentadora, escritora, periodista, manager, empresaria, tuvo disqueras, tuvo fábricas de LPs, de vinilos, de cassette. Fue realmente una visionaria dentro de su industria y la verdad para mí es un orgullo tenerla aquí. No quiero demeritar las conferencias anteriores porque han sido realmente muy interesantes y magistrales, pero la conferencia por esta experiencia, estos minutos que tener a Carmen Mirabal acá, para mí me llena muchísimo porque siento que es la de mayor conocimiento dentro de la industria, dentro de los conferencistas que estamos aquí. Bienvenida Carmen Mirabal, un aplauso para ella, por favor. Gracias, Efraín. Bueno, me perdí la de Psycho porque confieso que me mataba el hambre, pero para beneficio de Psycho y de los que también les gusta saber lo que son derechos de autor, en el mes de noviembre voy a sacar un libro que se llama Derechos de Autor en la Era Digital. Ahora ustedes se pasan subiendo cosas a la era digital y no saben que ustedes están perdiendo esos derechos de autor. Entonces es importante que lo lean, sobre todo aquellos que son compositores, escritores, o todo lo que tiene que ver con el derecho de autor. Comparar la época donde yo comencé a lo que está pasando hoy, pues la mejor manera es contando la base de anécdotas, ¿verdad? Para que no nos aburramos, porque si no, como profesora que fui, pues eso se convierte en una clase de historia. Yo daba las peores clases de historia, mi especialidad es historia, pero yo daba las peores clases de historia que ustedes se pueden imaginar, porque me tocaba a los estudiantes que eran desertores, que no querían terminar de estudiar y me los enviaban todos a mí, porque yo daba unas clases de historia que parecían un chisme. O sea, parecía una parte de lo sé todo. Entonces yo cuando les hablaba, por ejemplo, del descubrimiento de América, yo se lo contaba tipo chisme y no me faltaba ninguno, los desertores acabaron graduándose. Entonces por eso le digo que no era una buena maestra de historia. Bueno, les puedo comentar que ahorita escuché al joven que se fue, que por cierto lo felicito porque es muy poca la gente que llega y quiere ayudar a otros. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo, porque es una labor encomiable. Yo creo que yo me siento muy orgullosa de que en los años que yo he sido docente, el 75% de los estudiantes que yo gradué hoy en día están en posiciones muy importantes, no solamente en mi país, sino en otros países como comunicadores, como productores, etc. Yo comencé por casualidad. Le digo por casualidad porque yo era una niña bien traviesa y tenía problemas con todas las monjas, ustedes se pueden imaginar, y el cura, para que yo no fastidiara más, me inventó un periódico. Y yo tenía 9 años, pero tenía esta misma estatura que tengo ahora, que parecía que tenía 15, 16. Entonces me colaba a los canales de televisión a hacer entrevistas con una cómplice que tenía del cuarto año, porque ella podía guiar, yo lo que tenía eran 9, 10 años. Pero yo llegaba con una moratina alta, me super maquillaba, y edad tiene 16. Y lo peor del caso es que la gente se lo quería. Entonces,
el cura, para quitarse de las quejas que tenía, porque hizo el periódico, yo en una de las íbamos a todas partes. Y bueno, dentro de esa maldad de un día me fui a llevar unas uvitas que tenían las monjas para hacer su vino. Y alguien se dio cuenta, me cortaron el hilo que aguanta las redes de las uvas y me partí esta pierna completa. Tuve un año fuera de circulación. Y entonces, pues mi papá, para que yo no perdiera las clases, me buscaba las asignaciones. Y mi papá era superintendente postal. O sea, que todas las revistas y periódicos que tiraban porque la gente se mudaba, él me los llevaba a casa. Y ahí mi papá me hizo la carrera. ¿Qué pasa? A mi papá le dije que me hicieron un apartado postal, me compraron una maquinilla y yo empecé a escribir a todos los medios de Puerto Rico, mandándoles una columna, todas las distintas, dándole las noticias que pasaban en las revistas que yo leía de España, de Rafael, de Argentina, del Sábado, hasta que un día me llamó un periódico pensando que yo era una persona de arriba de una años para ofrecerme una plaza de trabajo. Y yo tenía el pelo así bien largo, me hacía las trenzas, me parecía la Niña María, y me puse así mucho maquillaje, unas pestañas que parecían travesti, y llegué con mi papá, así bien súper maquillada, y el señor me contrató y me dice, ok, la edad. Y yo le dije, la edad. Y él me dijo, sí, la edad, porque después de ese montón de pregostes de maquillaje y esas súper pestañas, usted no tiene cara de 16, por lo menos 16, no 14. Un silencio. Y entonces, el que bueno, si su papá le da el permiso, el que fue conmigo, pues la dejamos escribir. Y así comencé. Empecé demasiado joven. Y entonces, pues por lo mismo que había estado en contacto con la gente de Rafael y de Santo, porque dice la presidenta de su fan club. Y ahí empezó mi vida maravillosa. Porque conocí a unos argentinos que eran quienes lo llevaban, e hizo un fan club genérico. O sea, si venía otro artista, pues le poníamos las camisetas con ese artista. Y entonces vino este señor argentino y me presenta al señor Jerry Masucci, que era dueño de la Fania. Él acababa de tomar el contrato de distribución para Puerto Rico, se llamaba Charles Tarrat. Y Jerry Masucci, pues no le dio mucha importancia al principio hasta que vio toda la cobertura que yo le hacía a los artistas que él tenía, porque yo hice una compañía con dos amiguitas de la universidad para hacer relaciones públicas, que yo no sabía con qué se comía eso, pero yo lo escuché bien, que alguien decía que había que tener un relacionista público para un artista, y yo fui a la biblioteca, no había internet, así que fui a la biblioteca, vi lo que era un relacionista público y hice mi primera compañía. Y como a la gente le gustan los nombres así rimbombantes que no sean en español, yo le puse Le Dossier Press Agency, así bien francés. Y entonces empecé a levantar clientela, y mi primer cliente fue este argentino. Entonces Masucci le dice, oye, pero ¿qué te hace con esa publicidad? Y dice, la muchacha que tú nos llamaste. Y entonces pues, me llamó y me dio los pasajes a Nueva York con mi mamá. Y yo en ese momento tenía 15 años. Y cuando yo llegué, el señor me dijo, oh my God, yo lo quiero. Y yo le dije, oye, yo lo quiero. Tengo 15 años. Y el tipo me dice, ¿y haces todo esto? Y yo, sí, tengo mi propia compañía y tengo que mis empleados. Y me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo, tanto. Me dice, eso es mucho, eso es lo que yo le pago a un promotor y eso es lo que yo cobro. Si a usted le gusta bien y si no, pues gracias, que el cherato me está bien cómodo, me voy para el hotel. Cuando voy saliendo por la puerta, me dice, me gusta tu actitud, you're hired, estás contratada. Y yo ahí llegué. Mi primer maestro fue el señor Johnny Pacheco. Yo creo que todo lo que yo aprendí de la industria musical se lo dejó ese señor. Él recibía en esa época, la época de los cassettes, y él recibía bolsas que parecía Santa Claus de Navidad, que él recibe cartas, pero él recibía cassettes. Y me da una bolsota, me la pone en el equipo y me dice, toma, para que me ayudes a escoger repertorio. Y yo dije, necesito 10 años para escuchar todo eso. Y me dijo, no, 30 segundos por reloj. Agarró un reloj de esos de cocina, ¿verdad? Usamos la mujer para cocinar, 30 segundos exactos. Si en 30 segundos no te gustó, a la gente tampoco iba a cambiar la radio. Maravilloso. En 10 días hice los 500 cassettes que me había dado. Entonces le ponía cassette 1, canción 1, buena, canción 2, 3, 4, 5, 7, no sirve, canción 8, así. Y eso aprendí con el tiempo dentro de la compañía, que eso se llama ser A&R, artista y repertorio. Aprendí a escoger el repertorio. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Ahora no se hace eso. Ahora los muchachos llegan al estudio, empiezan a inventar,
empiezan, según ellos, a crear, a hacer un poco de disparate y algunas veces salen cosas buenas. Porque no a todo el mundo le salen cosas buenas. Eso es una gran diferencia de antes a ahora. ¿Cómo se cogía un artista en Fania, por ejemplo? Que fue mi primera experiencia. Volvemos a los cassettes. Llegaban montones de orquestas con ensayos, con audiciones y por montones. Y ya tú sabes a dónde iban. Y entonces empezamos a firmar muchos artistas nuevos, porque Fania, por la cuestión del monopolio, no podía llegar toda la radio que fuera Fania. Entonces, aparte de que ellos se compraron el 90% de las compañías de discos, ellos también crearon compañías nuevas para artistas nobles. Y yo escogí, gracias a Dios, muchos de ellos que todavía son amigos míos y están vivos. Porque recuerden que yo era la más chiquita, o sea que muchos de ellos están mucho más grandecitos o no están. Entonces, esa experiencia fue linda. Mi otra segunda experiencia, que yo creo que en la que hizo una de las mejores, ellos compraron un estudio de grabación y yo estudiaba en la universidad, pero cuando salía de la universidad me iba como ratón de biblioteca al estudio de grabación a ver cómo se grababa. En ese entonces se grababa en 2 pulgadas. Y en esa época había que cantar, no como ahora que Poncha ven cantando y después te pongo autotune. No, en aquella época había que cantar. Y si no cantas, pues arranquemos de vuelta y hacíamos otra versión y otra versión. Y a veces teníamos 100 horas de música y 300 de poner la voz, porque lamentablemente era así. Entonces grabábamos en 2 pulgadas y yo miraba a un supermaestro que ya no está entre nosotros, se llamaba John Fausti. Por lo bajo debe haber hecho como 2000 y pico de discos con Fania, el mejor ingeniero, y lo increíble era que era americano, pero tenía un oído latino impresionante, trabajó con Puente, con Carl Jaeger, con Fania, con mucha gente. Y yo estaba ahí mirando como prendía, apagaba, aquí, acá, y un día él estaba exhausto, llevaba como 32 horas trabajando cogido a fuerza de mucho café, ya tenía las pupilas dilatadas y se acostó a dormir. Y llega Pacheco con una idea genial, con Peter Conde, diablo, no tenemos ingeniero. Y yo hago así como los nenes me dice, yo sé un poquito. Y Pacheco se me caminando y me dice, no, chaval, que tú estás aquí también. Y digo, hay que aprender. Y dice Peter Conde, no tenemos nada que perder si el ingeniero está durmiendo. Y me dejó. Y eso es un vicio. Ya después que tú te metes en el estudio, ya tú no quieres salir. Ya veo muchas caras que están diciendo que sí. Eso es un vicio. O sea, uno se mete ahí y no quiere salir y uno se convierte también en otro ratón. Ya no quiere salir del estudio. Y entonces, todas esas experiencias hicieron que el día que me fui de Fania, para mejorar, obviamente, Jerry había comprado la Tipo Alegre y yo me pasaba, como él decía, fooling around y hanging around con los de la Tipo, que ahí estaba Puente, La Lupe, Palmieri, etc. Y él la compra. Y yo tuve una discusión con él por culpa del Gran Combo, porque el Fania trabajó con el Gran Combo y yo escribí en un periódico que el Gran Combo le había comido los dulces a Fania y a Jerry no le gustó, me restrayó el periódico encima de la mesa y yo pues le dije que yo mentía como periodista. Y él me dijo, pues yo te pago. Y yo, tú me pagas como relaciones públicas, no me pagas a mentir. Y me dijo, pues yo te voto. No, antes que tú me votes yo me voy. Y me dijo, ¿a dónde? Si yo soy el dueño de todas las compañías, ¿cuánto ya te queda uno? ¿Qué pico? Y me dijo, está pico. Y llamé desde el lobby de Fania, valía 10 centavos todavía el teléfono público, y llamé a Joe Kane, no descanse, y le digo todo, Mr. Morris, me llega a la compañía, me dice, ¿por qué? Yo acabo de mandar ayer y pagó el sitio. Me dijo, oh yes, come on. Agarré un taxi, me fui para Tico, y ese día de esas cosas lindas que pasan en esta vida, estaba Tito Puente y me Rivera para descansar, bueno, todos para descansar, y su hijo, esperando por morir, para una cita, y cuando supieron que yo iba para allá, que eran mis amigos, pues me dieron la bienvenida. Me quedé trabajando ese mismo día. Y era otra experiencia. Fania era una cosa y Cuál era otra. Trabajar con Puente era una cosa y trabajar con Pacheco era otra cosa. Pacheco era chévere, pero era desorganizadito. Puente era a las 10, ni a las 10 menos 1, ni a las 10 y 1. El disco vale $25,000, no es ni 24,900 ni 25,30. O sea, todo era exacto. Y aprender
con Tito fue otra experiencia linda. Trabajar con el Lupe era un desorden, pero también es una experiencia linda. Y esas cosas de Dios, se enfermó el dueño de cáncer en el páncreas, que si ahora es malo, imagínense, hace muchos años atrás, vendió la compañía, y el jefe me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo que venderle a Jerry. Y yo estaba chismando con Jerry. Así que yo le dije, pues yo ya no voy. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? No sé, Dios dirá. Y yo tenía este accidente que ven aquí, que por llevarle el carro a papi, que tenía 14, me tuvieron que subir hasta la edad para que no fuera presa. Y entonces, como el Señor me abandonó siendo cirujano, pues yo gané el caso. Y la demanda está un montón de años, y yo es tan grande que esa semana me quedo desempleada. Y me llama mi abogado y me dice, ¿tienes un dinerito aquí para cobrar? Y yo, ¿de cuánto estamos hablando? Y yo, de 600. Y yo, $600, no, $600,000. Y digo, ¿para mí sola? Y yo, sí, porque ya todo el mundo cobró. O sea, yo cobré, los testigos cobraron, nosotros para ti, y yo dije, claro, yo estoy haciendo $600,000 y 19 años. Y se me ocurrió una idea. Yo había ido a California a un sitio que se llamaba el Miller, que era una reunión que había en Europa de todas las disqueras del mundo. Entonces los artistas hacían un showcase, cantaban, y las disqueras hacían intercambio de discos. Y yo dije, acá en un latino se lo ocurrió esto. Y llamé a 5 panas de la industria, uno que se llamaba, para descansar, Roberto Pajé, que era de la compañía Baker, Darío González, que está vivo todavía, de Borinque, y llamé a los únicos que Masucci no compró. Y le dije, ¿qué les parece esta idea? Dale que te ayudamos. Y me compré un pasaje en esa época cuando los pasajes eran papel, no como ahora, que era como así de gordo. Porque hice San Juan, Panamá, bajé toda Centroamérica, llegué a México, y de México empecé por Venezuela y llegué hasta Brasil. Y paré aquí, por segunda vez. La primera vez vine con Fania y la segunda vine a buscar disque. Este fue el país más organizado que ha tenido Latinoamérica discográficamente. Y tenía una asociación que, si mi memoria no me falla, se llamaba Roca Sin Corte, si no me equivoco. Y ahí estaban todos los disqueros que usted se puede imaginar, la presidia escolar, si no me equivoco que sea su apellido, de Philips, y estaban todos, la Sonolux, aquella, la otra. Y eso está bien fácil. En vez de ir disquera por disquera, él me invitó a 5 y cogí 25 disqueras de un cartazo. O sea, que Colombia tuvo la presencia más grande en ese festival, que se llama Festival Latinoamericano del Disco, que cuando nadie le daba premio a los artistas, no había Billboard, no había premio en lo nuestro, no había nada de eso, yo me inventé el Festival del Disco. Y yo venía aquí, Oscar Golden, de Venezuela, un grupo que se llamaba Punto Sur, que era algo así parecido a los Bookies. De México, llevé a José José, llevé a Kim Claro, que era argentino pero vivía en México, y así sucesivamente. El show duró tanto que empezó a las 7 de la noche y terminó a las 4 de la mañana, pero la última que lo despidió era la luz y nadie se movía de allí. Porque ver a esa mujer era un espectáculo. Ella se quitaba los zapatos, ella se quitaba las pulseras, y el que haya visto un artista que tuvo el calibre que tuvo la Lupe, era una cosa espectacular. Porque Celia era seria, pero Celia era muy comedida, muy dama, muy tranquila, muy disciplinada. Pero la Lupe era un torbellino, ella llegaba y después que ella salía, por eso fue que se fue, porque nadie quería salir después de ella. Y entonces, eso me trajo mucha suerte. Me contrataron en Venezuela, me fui a producir telenovelas en Venezuela, hice el segundo festival del disco, que fue un desastre, porque eso está en mi libro, así que ya lo puedo decir. Se enamoró de mí una persona que no tenía que haberse enamorado, y entonces tenía mucho poder económico y mucho dinero, y me empezó a boicotear todas las visas. Entonces yo le mandaba la visa al Gran Combo y se la negaba, le mandaba la visa a Justo de la Cruz y se la negaba. Una cosa increíble. Pero a pesar de eso, yo soy una mujer que siempre va de frente. Metí 11.800 personas en el poliedro. Eso no está fácil. Alguien, la gente decía que era Jerry, yo no creo que haya sido Jerry, pero la gente decía que era Jerry, me puso un espectáculo el mismo día y gratis. Me voy a 60 bolívares y ese estaba gratis. Y era tan cerca como, qué sé yo, como de aquí al centro. O sea, era uno en el poliedro y el otro era en el nuevo sitio. Eso en puertorriqueño le llaman ganas de robar.
¿verdad? Pero gané la pelea. Ah, no, pero no la gané completa. Cuando terminé, alguien, ese señor de poder, me quitaron la visa de trabajo, la dijeron que era de turista, y tuvieron la excusa para meterme un tombecito económico de 9 millones de bolívares. Cuando el bolívar valía $4.35. Me metieron ese tumbecito. Con un cambio de visa, dijeron que yo no podía trabajar allá. Lo llevé a la corte, pero tú sabes que pelearse con el gobierno es pelearse contra el cielo o contra el infierno. Así que perdí. Y para cuando me dieron arresto domiciliario y me fugué. Y a traer a este maravilloso país, traída por una mujer extraordinaria que se llamaba Matilde Díaz, ex esposa de Lucho Bermúdez y viuda y de esposa del general James. Ella me trajo, me dio a albergue en su casa hasta que mi papá con los panas me consiguió un pasaporte, porque no tú le explicas a un americano que yo llegué aquí ilegal. Pues yo era americano. Entonces eso era como un conflicto. Me quitaron el pasaporte porque te lo quitaron. Era como que muy complicado. Entonces era más fácil decir que me lo robaron y hacer una affidavit y me dieron otro. Y viví aquí indocumentada 4 meses. Porque para colmo estábamos en un cambio de gobierno en Estados Unidos y Puerto Rico es parte de Estados Unidos. O sea que el gobernador no era amigo mío ni de mi familia y el presidente tampoco. Ganaron demócratas porque somos demócratas y apareció mi pasaporte. ¿Qué diferencias teníamos antes a las de ahora? Muchas. Teníamos el que antes se podían hacer cosas bien atrevidas como esas que yo hacía, que yo no sé ni a veces de dónde me salían tantas ideas, y hoy hay que ser más comedido. Hay que ser más comedido porque los medios te destrozan con todo eso que ustedes ven por ahí, que son celulares. Antes un periódico podía decir algo de ti, pero tardaba 3 días lo que salía, una revista tardaba una semana. Hoy en día las redes sociales te destrozan. Y lamentablemente los años del periodismo te enseñan que cuando tú eres culpable supuestamente te ponen en primera plana. El día que saliste inocente te ponen en las esquelas de abajo donde nadie te ve, o si es que te ponen, porque las notas aclaratorias en el periodismo no existen. Entonces, después de esas 2 nefastas situaciones que me quitan mi dinero, me quitan mi pasaporte, llego a Puerto Rico y me cayó toda una prensa encima. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no? Porque entonces están los amigos y los enemigos, los que se alegran, y los amigos que dicen ¿por qué no hiciste nada? Pero casi siempre son más los que se alegran, porque esos que nunca han hecho nada son los que siempre se alegran de las personas que estamos tratando de hacer algo. Pero, volvemos a lo mismo, yo soy una mujer bendecida, me quedé sin empleo 2 semanas. A las 2 semanas, el periódico Imparcial, como yo había trabajado, me volvió el ánimo. Claro, cuando yo me fui, el periódico se hacía así, se montaba en metal. Ahora yo llegué y era offset, eso era otro animal. Antes se hacía el diseño gráfico de una forma, ahora se hacía de otra. Entonces me tuve que poner al pie, porque no te queda otra. Y ya en esa época te daban la responsabilidad de que tú hacías tu página toda. Te daban cuánto eran las medidas de los comerciales, cuánto eran las medidas de todo, y tú mismo diseñabas tu página. O sea que tuve que aprender sí o sí diseño gráfico. Bueno, del periódico me llaman y me llama la imprenta y me dice, mira, ¿tú nunca querías hacer una revista? Y yo sí. Y todavía estaba en pelea con Masucci. Y yo dije, voy a hacer una revista que se llama Salsa Magazine. Y vino Masucci y hizo una revista que se llamaba New York, que no me acuerdo cómo. Entonces, o sea, yo tenía la mía, ellos tenían la de ellos. Al final es que nos reconciliamos porque ya la pelea era demasiado grande. Y ahí hizo un fenómeno que se llamaba Rafa Mercado, que hizo MMM. Y ya yo hacía producciones musicales, hice algunas cosas para Rafa Mercado, que era el manager de todo lo de la Fania. Y me disparé a otro evento. Me disparé a un evento en 1980 que se llamaba El Encuentro de los Pregadores. Y ahí cabían 14,000 personas. Y ya lo tenían todo vendido. Y era el encuentro de Oscar de León con la dimensión latina, Gabriel con Ismael Miranda, Cheo Feliciano con Yo Cuba. Bueno, una cosa que era apoteósica.
Pero ¿qué ustedes piensan que pasó? Se murió el prócer puertorriqueño Luis Manuel Marín, el hombre más grande que ha dado mi país, 3 días antes del concierto, y declararon luto nacional. Entonces me llama Eddie Palmieri y me dice: hey girl, ¿nos vamos para los United o nos quedamos aquí? Le digo: no, damos chance. Pues duraba una semana y nosotros tenemos otro sitio que se llama Isla de Gran Pensión, que caben 20,000 personas. Entonces yo le dije al alcalde: mira, si me lo da, me recupero, tú sabes, y ayúdame con fomento para que me ayuden con los hoteles. Y todos los músicos felices estaban cogiendo sol, si en Nueva York lo que están pasando aquí. Bueno, lo vendimos. Y les digo una cosa, que eso no puede pasar 2 veces en la vida, pero me pasó. Había un huracán, porque el Caribe está lleno de huracanes, que sale de Puerto Rico, se va para República Dominicana y se quedó allá. Y el día del concierto, al tipo le dio la gana de regresar. ¿Y qué? El huracán regresa. Pero estaba todo el mundo tan metido en el concierto y estaba la Loja Rodríguez allí con Eddie Palmieri, un día bonito, y de bonito no tenía nada porque el ojo del huracán estaba detrás de él. Estaba lloviendo como si se fuera a caer el cielo y la gente, 20,000 personas cogiendo toda la vez, como podían, los tipos sacando las bocinas, los tipos sacando los pianos. Resumen, que ese fue un concierto que de los grandes se estrelló. Perdí, no le quiero decir cuánto, pero fue un montón de dinero. Pero dicen que no existe la casualidad, pero sí existe. Porque que se muera el fulano, porque no fue cualquiera el que se murió, o sea, fundó el país. Gracias a él tenemos el Estado Libre Asociado, gracias a él dejamos de ser americanos de segunda categoría y tenemos pasaporte. O sea, que no fue cualquiera que se murió. Y que luego en el huracán, esto no pasa nunca. Después que se fue, que vive. Y yo dije, ya el negocio de espectáculo ya no es para mí, definitivamente. Ya, con esos 2 tumbes, Venezuela y ese, se acabó. Y entonces, pues me quedaba chavo todavía, guardadito. Entonces hice una compañía de discos. Y hago una compañía de discos y pedí un disco Navidad. Y la Navidad en mi país se empieza a grabar desde septiembre. Cosa que cuando llega la Navidad full, ya tú hayas tenido levantada la música y la vendes. Entonces llamo a una fábrica en Estados Unidos que me fabricaba y me contestó un malcriado que me dijo en inglés: mire, usted es el 2% de mi fabricación y yo no tengo la culpa que usted está vendiendo un disco de Navidad. Yo solo puedo tener que estar fecha, si no quiere bien y si no me dice que lo saco de la plancha. Me dio un ataque de soberbia y fui por toda la parada 15 donde venían los discos y dije: alguien vende una fábrica. Y me dice: hay una que está quebrada acá arriba, que el dueño se llama Efraín. No era Marino, era Rivera, pero me dice: está quebrada, él no tiene material, no tiene nada, pero tiene 25 planchas. Yo esa misma fui donde el señor y se la voy a comprar. Y cuando se la compro me dice: no, que yo no soy el dueño, yo nada más que la administro. ¿Y quién es el dueño? Me dijo: Pablo Ponte. Era y es el disquero más grande que tenemos en Puerto Rico. Hoy en día tiene 96 años de edad y o sea, si tenemos una discografía en Puerto Rico se la debemos a ese señor. Entonces fui donde don Pablo y le dije a don Pablo: véndame a la fábrica. Y me dijo: mira, yo sé que tú produces, pero ¿qué tú sabes del disco? Y yo le dije: que yo soy del disco, mira, que es negro, redondo, tengo una etiqueta en el centro, pero no hay nada en la vida que yo no me haya propuesto que yo no haya logrado. Si tú confías en mí, yo lo doy para adelante. Me dijo: dale. Fui, me cogí un curso y regresé y la compré. Entonces, el primer día, dicen los empleados, 16 varones con una mujer con uñas de acrílico. Y yo los escucho que dicen: ya, la jefa nueva tiene uñas de acrílico. Imagínate tú, ¿qué sabrá de hacer un disco? Y ya yo había aprendido, porque yo no se lo había dicho a ellos. Entonces yo cogí una tijera, la primera que encontré, me corté las uñas de acrílico, que duele, ¿sabes? Cortarse las uñas de acrílico con cualquier tijera. Y entonces le dije: ok, ¿quién quiere competir con el jefe? Y me dice: yo, ¿cuántos tú haces a la hora? Quedo 25. Ok, si yo hago más que tú, te vas tú y se va todo y busco gente nueva. Y el tipo dijo: es una gran responsabilidad, eso te pasa por hablar de tu jefe. Bueno, pues yo hice 33, pero no 33 sin terminar. Él hizo 33 solamente el disco, no. Bueno, pues yo hice 33.
pero no 33 sin terminar. Él hizo 33 solamente el disco. No, yo cogí el disco, le quité lo que le sobraba, lo metí en el papelito, y lo metí en el cartón y lo metí en el horno. Eso se llama sistema. Y el tipo me dijo, bueno, pues, gracias por todo, nos vamos todos. Y bueno, si aprenden a respetar al dueño, pues se puede quedarse. Y gracias a Dios, me hacía falta dinero y fui al banco. O escuché al muchacho ahorita que decía que todo el mundo piensa que la vida es dinero. Y eso es cierto, la siguiente gente sigue pensando eso, pero hay una cosa que se llama cabeza, que eso no se compra con dinero. Pues yo fui donde todos los disqueros y le pedí un mensaje de 100,000 copias al año a $1 la copia. $1 la copia era $100,000 por cada disquero. Y hice 10 disqueras, $1,000,000. Fui donde el banquero le dije, tengo esta propuesta de trabajo, si usted me da un préstamo de $100,000, puedo arreglar 20 máquinas. Si arreglo 20 máquinas, puedo cumplir este compromiso. Digo, confió en mí y llegamos a tener 166 empleados. Fabricábamos 45 LP, cassette, y fui la primera persona en fabricar CD en Latinoamérica. Los hacíamos en Canadá y los pasábamos a Puerto Rico. O sea que toda la vida a veces no es dinero, a veces tenés un poquito de aquí arriba también. Bueno, cuando pasan las cosas buenas y siendo mujer en esta industria, pues alguien que yo no le cae bien me la fue a comprar. Quería lavar dinero, me daba $15 millones por la fábrica. Y yo dije, que yo no tengo ningún letrero que dice que se vende. Y el tipo me hizo así. Si no me la vende, tú no sabes lo que va a pasar. Pues no se la vendí. Y el 28 de octubre y el 31 de octubre, día de Halloween, a las 10 de la noche me llamó un empleado que yo tenía, que era ex narco. Tenía todo esto aquí, que pues, si iba a la corte, iba preso él y yo, pero yo lo de testigo. Pero él me quería mucho porque yo le había dado empleo a todos sus hermanos, que eran ex convictos. Y entonces él me dijo, vinieron aquí al caserío. El caserío es un sitio allá donde vive la gente de más estrata. Y el tipo pagó para que te quemen la fábrica. Iba a explotar una bomba a las 12 de la noche casera debajo de la copa aldea. Así que cierra y vete. Son las 10 de la noche, tú tienes allá a tu hija, los hijos de tus empleados, y tú no te vas a poner a discutir. Porque si algo bueno tiene esa gente, cuando dejan de ser usuarios, es que son gente real, gente que apuesta por ti. Y ellos me querían mucho y él no me va a estar mintiendo. Así que yo soy de kiosco, él dice a todo el mundo, vamos a comer pizza, hoy día algo, y vamos, por televisión, estábamos comiendo pizza, jugando billar con los adultos, los niños pelicorteando, y era una noticia que la fábrica se quemó. Como me han dicho que la quemaron. Quebré por 11.5 millones. Me quedé en la calle. El que me debía no me pagó, nadie me dio trabajo. Y para colmo, el que me amenazó, me llamó para decirme, nadie yo lo amenazo y se queda vivo. Como si fuera perdonado la vida. Entonces, pues, yo agarré mi nena, se la di a mi papá y a mi mamá y me fui para California. Yo había vivido allí 20 años, conocía a todo el mundo. Y llamé a un señor que le decía Angelo Polanco, que producía música regional mexicana. Y yo he hecho todos los géneros, hasta reggaetón. Yo tuve una compañía que se llamaba La Doña Record, porque yo era oficial de una universidad muy importante. Yo no podía ser doctor por un lado y reggaetonera por el otro, así que se llamó La Doña Record. Entonces, pues me fui para California y este amigo mío me dice, me caíste en buen momento. Y yo, porque la abuela nos pidió un catálogo de música regional mexicana. Y yo, hermano, yo he hecho salsa, merengue, reggaetón, bolero. En mi vida he hecho regional mexicano. Y me dijo, siempre hay una primera vez. Y dije, vámonos. ¿Quién dijo miedo? Nos fuimos para Tijuana, todos los sitios más extraños que ustedes se pueden imaginar. Allá le dicen antro, son los sitios así bien extraños. Y mientras más patillas teníamos, rojas, botas, decíamos, vamos a escuchar. Firmamos 14 artistas y grabamos 14 artistas. Era un estudio de grabación que cuando la consola se apagaba había que hacerla así para ver si ya se prendía. Tenía 16 canales y ya estábamos en la época de 24. Sí, ya tenía vida propia. Entonces,
grabamos en 16 canales cuando hacían 24. Hicimos un label, se lo vendimos a la abuela, y la abuela nos dio, en aquella época, por ese catálogo, $250,000. La mitad para el viejo, y la mitad conmigo, y arranqué otra vez. Y a lo demás, pues fue historia, hice mi disquera, empecé de vuelta, me volvieron a quemar, porque yo soy buena para el fuego, hice una empresa, entonces me volvieron a quemar, me volví a vez a levantar, y mi vida, toda la vida ha sido de lucha, de ser una mujer en una industria de hombres, una industria difícil, que no es fácil, ni para los hombres ni para las mujeres, para las mujeres menos. Pero siempre he sido una mujer con mucho carácter, con mucho ejemplo y con una cosa que mi papá me enseñó, que en la vida al único que hay que tenerle miedo es a Dios cuando uno se porta mal, que a los demás no hay que tenerle miedo, porque los demás son seres humanos igual que tú que yo. Entonces, pues, cosas de la vida, me queman esa segunda vez y esa vez sí me pegó bien duro emocionalmente y me fui a vivir a África, 2 años, misionero, enseñar religión. Allí estuve 2 años, me pasó de todo, me dio fiebre amarilla, tifoidea, malaria, y después que los brujos se cansaron de darme menjunje para ver cómo me curaban, un día el jefe mayor me dijo, ¿sabe qué? Creo que te tienen que ir a Estados Unidos a los médicos blancos porque los negros aquí no hemos podido contigo. Llegué a Puerto Rico, tuve 40 días hospitalizada y tenía 2 de sangre, 2 de hemoglobina. Y no me hacían efecto nada lo que me daban. Me confesé, me conjugué, ya tengo 2 veces la extrema-unción, así que ya papá Dios me quiere mucho. Y entonces, cuando me terminó de ungir el monseñor, me dijo, monseñor, el Señor me dice que un milagro va a llegar por esa puerta. Entonces yo no me decía, llegó la secretaria de salud con una droga que tenían en NASA, que se la dan a los que van para allá arriba, y me la pusieron. Tenía 2 alternativas, me quedaban 24 horas para morir, o sea, ¿qué podía hacer eso? Así que la droguita me funcionó porque se las estoy contando. Así que, gracias al Señor, no me tocaba. Yo creo que no es cuando tú quieras ni cuando nadie quiera, es cuando te toca. Y no me tocaba. Entonces, pues, eso agradecida con Dios, le dije, algún día te voy a pagar ese favor. Y se lo pagué. Conocí un cura que estuvo en reuniones con el Papa y le dieron los libros famosos de María Magdalena y los apócrifos. Y me lo dio y escribí una obra que se llama María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. O sea que yo creo que Jesús y yo ya estamos pagos. Ya le traje un libro de su pana, de su apóstol, de su mano derecha, un libro hermoso que cuenta de que ella era la que bautizaba a las mujeres y él y los apóstoles a los varones. Y en todo este ir y venir, pues la vida nos cambió a todos, donde esa etapa análoga, como le dicen mucho, análoga en inglés, cambió por el digital. Llegó el digital, se acabó las 2 pulgadas, se acabó la 1 pulgada, se acabó el televisor que uno lo cambiaba con el control y el dedito me movía y le podía poner un gancho cuando se arriba el control. Eso se acabó porque llegó el digital. Y llegó el digital y nos cambió la vida en todos los aspectos, porque el disco nunca volvió a ser disco, ya ahora es streaming. La película que antes nos costaba solamente el rollo de hacer una película de cine, antes nos costaba $500 solamente la lata vacía, pues ahora lo podemos hacer hasta con un celular de iPhone, podemos hacer una película. Y la vida nos cambió. La vida nos cambió con las redes sociales, la vida nos cambió con el reggaetón, y la vida nos cambió con, ahorita lo que estaban hablando de publishing. Cuando yo manejaba Luis Ángel, hubo una época que se divorció de una esposa que lo dejó por lo que tenía puesto, y estábamos viviendo en Los Ángeles, necesitábamos dinero y llamamos al publishing. Y como él había vendido Lluvia, Tú me quemas, todo ese montón de canciones, le dimos la administración a una super compañía americana que nos dio $1 millón por la administración. Eso es el día. Y cada vez que estábamos pelados, como decimos en Puerto Rico, sin chavo, llamábamos a la misma compañía y le decíamos, mira,
necesitamos chavos, ¿cuánto necesitas? $100,000. Esos son 10 canciones, dame 10 títulos sin haberlas compuesto. He dejado de quererte, te quise como ayer, algún día te querré. Cualquier cosa. Si hago el contrato, lo mandaba al eso ya no se puede hacer. Pero en esa época se podía hacer. Porque en esa época era tanto el dinero. Eso están diciendo lo que se la cara. El que entraba de publishing, que no es el que entra ahora. Yo me acuerdo cuando a mí me trajo Palmera Hernández, Devórame otra vez, y aquel viejo motel. Se lo di a T.H. Roger porque mi ex esposo era productor y co-dueño de él. Y la Rodríguez recibió $250,000 de regalía en un solo cheque. Cuando él lo vio, él decía, ¿en serio? Sí, pero ¿cuánto recibió el escritor? $125,000. Eran otras épocas, ¿entiendes? Eso ya no existe. Ya no hay adelanto de regalías, ya no hay adelanto de publishing, ya no hay administración de adelanto, eso no existe. El streaming ha traído eso lamentablemente. Antes, yo me acuerdo, ustedes saben que es Salvador Pineda, un actor de México bien importante de los años 80 y 90, que era bien guapo así, siempre salía de Natón y de malo. Mira si había tanto dinero en la industria. Él hablaba con la voz así, bien melodramático. Entonces, teníamos una cantante en la compañía que no sabíamos qué hacer con ella, cantaba muy bonito, pero no vendía ni un disco. Y entonces estaba de moda de que la mujer cantaba y el hombre contestaba. Entonces nosotros cogimos, le hicimos un disco, esa mujer cantando, y Salvador Pineda decía, remolinos somos los remolinos, o aquella voz que tenía. Entonces la gente decía, Salvador Pineda cantando. No, él no canta, él recita mientras ella canta. Bueno, con ese cuento hicimos una gira como de 30 ciudades, haciendo las dos cancioncitas y doblando. Eran otras. Nos pagaban $5,000 por ir a hacer ese numerito musical. O sea, sí la industria cambió. La industria cambió en cuanto en cómo te pagan. La industria cambió en lo que te llega de regalía. La industria acabó en cómo se cobra. El streaming, lamentablemente, no tiene cómo controlarlo. El muchacho está bien claro, son 35 compañías. En aquella época eran 10. Fania, Warner, aquel, el otro. Y estaban dos gringos allí que te robaban todos los chavos de Cristo, pero te pagaban. Ahora ya tú no sabes cómo te van a llegar los chavos. Porque son tantas las compañías. Y el problema es que todo el mundo ahora es productor. Y todo el mundo sube cosas por streaming. Que para tú encontrar el tema musical de alguien, tú tienes que estar bien concentrado o haber escuchado una buena publicidad de eso, para tú salir a buscar y bajarlo. Pero ahora tú lo vas y te vas a dar un primo de chavo. Es un momento para uno. Nosotros vendíamos discos, una producción musical que había 10 temas. 10 temas a 8 centavos, son 80 centavos que estaba recibiendo el escritor. El cantante estaba recibiendo otros 80 centavos y ahora unos 60. Entonces luego eso le ponían la payola y todo lo demás gastos. Eran como $2 más la fabricación, resumen, que llegaba a $5, vendías a 10 y todo el mundo ganaba. ¿Quién gana ahora? Ahora la industria cambió, ¿a quién es el que gana? El que sabe cantar. Si yo te promuevo bien duro, pues ¿dónde te lo ganan? En los shows, en los espectáculos, en los eventos, en los conciertos. Sí, pero el compositor que se gana de él. ¿No? Porque antes las compañías como Psycho, Saraí, ASCAP, todas esas, también compraban el performance. O sea, mañana venía este señor y cantaba la canción de este muchachito en una baja por ahí, en Villavicencio, y tenían allí un inspector que decía que el señor cantó la canción de fulano y una pequeña regalía llegaba. Ahora no tienen cómo controlar eso. O sea, lo que les quiero decir es que sí cambió la industria y mucho. Por ejemplo, los periódicos se fabricaban, se hacían, se imprimían en metal, ahora se imprimen en plástico. La impresión ha subido muchísimo. Nosotros los que somos escritores, o sea, el libro sale costoso porque el papel está costoso. ¿Qué pasó? Vino también el streaming del libro. Yo, por ejemplo, yo tengo mi curso editorial en línea. Cuando a mí tú me compras un libro por $10,
mi única ganancia es $9.50, porque me cobra 50 centavos Visa, Mastercard o PayPal. Pero con esto de las visas débito, la gente es muy ladrona, que compraban 10 libros y después venían y te quitaban el dinero de la tarjeta, y como la tarjeta tarda 48 horas en lo que te llegaba, ya te habían tumbado los 10 libros y tú no podías los 100 pesos. Entonces yo dije, no, ellos van a ser maldito que yo. Yo puse PayPal. Que PayPal, en la que tú te pongas de ladrón con PayPal, te bota. ¿Ves? Pero fíjese la tecnología, lo que nos ha traído. El streaming. Pues tú bajas un disco por el streaming. Antes teníamos piratería, esa es la verdad. Yo tenía unos amigos que fabricaban discos de Dieguito Santa Rosa y todo eso, se iban con los caseríos y lo vendían a 2 por 5 pesos. A ellos les costaba $1 hacerlo, claro, porque no están pagando derechos de autor, ni están pagando esto, ni están pagando lo otro. O sea, pero es que el streaming es igual. Tú pagas 99 centavos y tú solo pasas a la novia, al primo, al otro, le haces un pendrive y la misma canción que tú hiciste por 99 centavos se la pasaste a 20 personas. O sea que son $20 que esa artista perdió. O sea que sí, la tecnología ha traído cambio. Ahora viene un fenómeno extraordinario. Yo me opuse los primeros 6 meses. Era una guerra de David contra Goliat y la inteligencia artificial. Yo estaba pero molestísima. ¿Por qué? Porque tengo este amigo que ganó un libro para que yo se lo publique, se lo corregí, con todo ese amor del mundo se lo publiqué. Y a las 2 semanas me mandaba otro. Y a las 2 semanas me mandaba otro. Y yo le digo a mi esposo, pero ¿cómo va a ser? Si a mí escribir un libro me toma, haciéndolo todos los días, 6 meses a 8 meses. ¿Cómo este tipo puede escribir en 6 semanas? ¿Está qué libro? Entonces ya, tú sabes, hay confianza, lo conozco desde que éramos nenes en la escuela. Y yo le dije un día, papi, tú decías fafacón cuando era chiquito y te copiaba de nuevo, o sea, no es español. Dime la verdad. Ojalá, no te escribir contigo. Y dice, no, lo hice con mi talento. Y dice, yo le doy el tema y ella me lo desarrolla. Yo digo, yo no soy, o sea, mi ego y mi responsabilidad no me permite publicarte el libro, pero tú te lo publiques. Tú te lo puedes publicar porque tú estás compitiendo contra él. O sea, a él le tomó buscar sus mejores artículos para poder desarrollar un libro. 30 años, imagínate. A mí me tomó 4 años hacer mi memoria. Y yo dije, antes que me cogió la pandemia aquí viviendo en Colombia, me puse a escribir. Yo dije, este tipo escribe un libro cada 2 semanas. Imagínate, nada más que ido a Disney y escribió un libro sobre Egipto. Yo que viví en Egipto, yo dije, bueno, pero perdón, se me zafó, pero es que me dio una pata en el hígado. Porque él escribió un libro de Egipto y un romance entre Nefertiti con Ramses, que eso históricamente nunca pudo haber pasado. Entonces yo dije, por lo menos que se lo puedo escribir, que lo voy a escribir. A la semana pasada me mandó un italiano, ya terminé, se chavó, me quedan 5. Me mandó un italiano. Imagínate, él habla español mal hablado, imagínate italiano. Claro, se lo hizo la inteligencia artificial. Entonces yo dije, no, eso es un fenómeno que nos va a destrozar. Sí. El otro día me siento con mi hermano, porque mi hermano todavía lo amo, lo quiero, como no se puede imaginar. Luis Pericorti, estamos en Puerto Rico y me dice, chica, estoy en fuego, ¿no? Yo, ¿por qué? Y luego le metía en inteligencia artificial. Yo quiero una canción de mambo como la que escribía Tito Puente. Diablo, Lucas me mandó una canción bien violenta y yo dije, diablo, mi Chabela, no puedo ser, ya me siento frustrado como compositor porque ese tipo escribió una cosa impresionante. Y lamentablemente puede imitar porque es una computadora. Tengo un amigo que es pintor que me dijo que el otro día le dijo, no tengo nada que poner en mi nuevo apartamento que me mudé. Y le digo a la inteligencia artificial, yo quiero un cuadro que tenga esto y esto y esto y esto, pero al estilo de Van Gogh. Y me lo envió, lo mandé a imprimir y míralo en la sala. Y quedé loca, yo digo, ya se fastidió todo el mundo aquí. Porque ahora digo yo, lo que yo digo en el libro nuevo de los derechos de autor, ¿dónde están los derechos de autor? Porque estás robando de la inteligencia artificial. El otro día, este señor, no suba eso a las redes. Mire, usted no suba eso a las redes, señor periodista. Vino un estudiante que yo quiero mucho y me mandó su tesis doctoral para que yo opinara. Cuando me puse a leerla, yo le corregí la de maestría, yo le di clase. De donde escribí así. Y compré por $20 un sistema que te da la inteligencia artificial para buscar el plagio.
Me di el libro completo. Y me contestó la inteligencia artificial como si hubiese sido Efraín. Me dice, ¿en cuánto tiempo tú necesitas esta información? Y yo le dije, bueno, en la que tú tengas disponible. Y me dice, dame 2 días, así como si fuera a nosotros. A los 2 días me mandó un resumen. En el 1958, el libro tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, y me mandaba subrayado en el libro con una historia de donde él se había sacado la información. Entonces, señores, la inteligencia artificial no sabe cuándo nos va a llegar, pero realmente ya nos está causando problemas. Entonces dice el viejo proverbio de mi país, no sé si aquí funciona, si no puedes con el enemigo, únete. Pues mi esposo que es pintor perdió el trabajo, porque yo le daba a él todas las carátulas de mi libro, y yo dije, pues si todo el mundo lo está haciendo con inteligencia artificial, tampoco yo no soy la hija de muerto, yo escribo los libros, pero no sé que me haga la inteligencia artificial las carátulas. Y me sentí ayer, ¿sí? Por primera vez que escribí una novela policíaca, porque yo soy fanática de Law and Order. He visto 25 años a Benson, imagínate, era una simple policía y yo vi Capitán, 25 años he visto esa serie. Y dije, nunca he escrito una novela policíaca, la voy a escribir. Y ya la estoy terminando y dije, déjame sacar el título a ver si la inteligencia artificial me lo hace. Y me hizo una carátula espectacular. Y yo digo, ya mi esposo perdió el trabajo, va a tener que seguir pintando otras cosas porque eso no me lo va a poder pintar. O sea, es que el problema no es ese. Y es la rapidez que lo hace. La hizo en 5 minutos. Y perdóname, y tiene ego. La computadora tiene ego. Y también tiene códigos de libertad de literatura y de códigos de lo que va a pintar. Yo le dije, mira, la historia se llama muerte, ¿en qué se llama? Muerte en algo. Yo quiero esto, un escenario de una persona muerta. Y la computadora me contesta, no puedo hacer nada que tenga que ver con muertos. Dame otra idea y te la desarrollo. Oye, también tiene código y se ofendió. Entonces empezamos una discusión. Y le digo, ok, pues no la mate. Puede aparecer tirada en el piso. Y me contesta, no, porque va a tener la connotación de que puede estar muerta. Y yo le dije, si está enferma, dale la connotación de que está muerta. Yo me sentí como si estuviera discutiendo con mi editor. Entonces le digo, ok, pues te transo, dame un teatro y ponme muchos maniquí y ropa suelta. Y mira la inteligencia artificial que me contesta, perfecto, porque la ropa suelta va a aparecer en la muerta que tú estás buscando. ¿En serio? Entonces, lo que les quiero decir, ¿a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? No sé. Pero el único problema es que ahorita tú le puedes decir, ¡ay! Esto lo hice con otro amigo mío músico. Estábamos sin hacer nada y le dije, ponle ahí que tú quieres una canción de reggaetón tipo Bad Bunny. Y tú sabes lo que me dijo. Mira lo que me contestó. Me dijo, ¿de cuál de las canciones quieres usar como modelo? ¿En serio? Entonces le dije, una que no tenga palabras OS. Y me dijo, casi todas. Entonces le dije, bueno, la que a ti te guste. Y me dio una canción. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que la inteligencia artificial, de todos los peligros que ha tenido el streaming, es el más grande. Porque cuando yo soy demócrata, I'm sorry, pero yo soy pública en eso, yo no me gusta todo. Y cuando yo vi a los 2 días que Kamala salió candidata, hicieron un video de inteligencia artificial, ella embarazada, dándose un beso con Trump, casi me da una cara de vómito, pero estaba hecha con inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde la inteligencia artificial nos puede llevar? Porque clonan. Los que saben algo de producción musical tienen que saber que antes se hacían unas pequeñas clonaciones de canciones y se le ponían ¿cómo se llama? A lo que uno estaba produciendo. Me acuerdo como ahora que yo hice un reggaetón hace muchos años que decía, y tú me hiciste el brujería del gran combo, se lo ponía como una coda, ¿verdad? Eso era ilegal, pero no pedía permiso. Pero esto no está pidiéndole permiso a nadie. ¿Dónde están los derechos de autor de eso? Ese es el problema. Entonces, sí cambió la industria. La industria se perdió, ya no grabamos con la claridad de grabar en 2 pulgadas, 1 pulgada, un cuarto, grabamos en digital. Ahora les voy a hacer una apuesta.
Si usted tiene un disco en su casa, 45 LP, déjelo caer al piso, lo limpia, le pasa alcohol y suena. Haga lo mismo con un CD y lo tiene que usar para frisbee porque se le cayó el laser y no funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá mucha tecnología, pero que hay cosas que no se han podido todavía superar. Usted nunca va a poder superar en los reggaetoneros porque tienen dos cantazos. Pero por ejemplo, cuando antes los que teníamos carros de los 90, que teníamos unos ecualizadores en el carro y nos volvíamos locos ecualizando aquí el coro, aquí el cantante, aquí las trompetas, aquí la zona de ritmo, aquí el piano, bajo y batería. Eso ya no se puede hacer en el digital porque todo está mezclado con todo. La mezcla digital es toda junta, la mezcla analógica no. Entonces, sí hay una diferencia en la frecuencia, en la calidad de lo que se graba. Entonces, sí hemos cambiado. Lo que pasa es que eso depende del punto de vista. Hay gente que dice que cualquier pasado fue mejor. Yo creo en la tecnología, pero tiene que tener sus estate quieto. Porque realmente, si vamos a tener individuos como el pana mío que está haciendo un libro cada 2 semanas, imagínate, a mí me ha costado 22 años hacer 26. Y él empezó a escribir hace 8 meses y ya lleva 16, o sea que en un ratito me alcanza. Entonces, estemos bien claros, o sea, hay que decirle a la tecnología, cógelo con calma. ¿Qué ha cambiado? Todo. Antes grabábamos trompetas, trombones, etc. y ahora lo hace un piano. Antes grabábamos violines, cello, etc. ahora lo hace la tecla de otro piano. Sí ha cambiado. Ahora, no hay mejor cosa que ver una orquesta sinfónica que suene como orquesta sinfónica y que no esté programada, tecleada. Porque con el Roland y con todos esos instrumentos tú lo puedes hacer, pero no suena igual. ¿Okay? Digo, al que le gusta la buena música. Inclusive, fíjese, lo que dijo el niño ahorita me gustó mucho. Él puede cantar. Hay una gran diferencia del que puede cantar, que le sacas el tum, 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 tum y los coros y puede afinar. Al que todo lo ha hecho por autotune y después canta así. Eso es horrible. Y con una afinación de que la palabra afinación no existe. O sea, hay que ver por qué Rafael tiene 80 años y canta todavía. Y si Camilo no hubiese sido tan loco, todavía estaría dando vueltas por ahí. O sea, hubo cantantes. Él dijo ahorita una cosa en la que yo no estoy de acuerdo y la voy a decir. Aquí no es un problema del que más cante, porque Camilo cantaba más que Roberto Carlos, por toda la vida Roberto Carlos vendió más que lo que vendió Camilo, es bien claro. Y Julio Iglesias vendió todo por encima de lo que vendió Camilo, y en 10 idiomas. Entonces, no siempre el que más canta es el que más vende. Yo amo, porque es mi amiga personal, la cantante más brava que para mí tiene Argentina, se llama Valeria Lynch. Esa señora canta de verdad. Pero eso no quiere decir que sea que nos vende. Habrá personas que canten menos y que vendan más. Y le voy a dar el secreto a los que son músicos por aquí. Cuando yo producía, lo primero que yo aprendí, viendo a Rubén Blades y a todos los tipos con que yo trabajé en la Fania, Rubén siempre decía, uno tiene que cantar en un tono que cuando la gente va en el carro pueda cantar con uno. Porque si uno canta cajado y galillado y ellos no lo alcanzan, ellos cambian la estación. Eso nunca se me olvidó. Tú vas a cantar con Valeria Lynch y se te queda sin garganta. O sea, en la segunda frase ya tú no tienes voz. Pero tú cantas con Roberto Carlos y puedes cantar toda la noche, si 100 canciones y no te duele la garganta. Porque recuerda que cuando tú estás cantando o tú estás interpretando, tú estás cantando para un público que quisiera hacer lo que tú estás haciendo. Y si tú cantas con esas voces así ahí arriba, ¿quién podía cantar después de Whitney Houston? ¿Quién podía? Oye, para de la calle, hágame el favor, es una falta de respeto. Pero entonces, los que cantaban menos vendían más. Mira el caso de Michael Jackson. Además de que era un súper estrella y era un súper bailarín. Pero su voz, era una voz chiquitita, igual que la de Frank Sinatra, que era una voz chiquitita. O sea, las voces grandes no siempre vendieron. Rafael se los comía a todos, las épocas mías, pero no vendía lo que vendía Julio, ni vendía lo que vendía Roberto. Tenemos claro. O sea, que no es el que más grite,
ni el que más cante, es el que llegue e interprete, porque hay un problema de interpretación. Él dijo una cosa ahorita que muchas veces los muchachos del reggaetón la confunden mucho, que es el problema de la afinación. Están tan preocupados por tener afinación porque ya tienen fama de que no afinan. Entonces, en esa preocupación pierden lo más importante, que es el corazón, la interpretación. Si usted interpreta, usted llega a la gente. Si usted no interpreta, no le llega. Se convierte en una voz 440, como dice Juan Luis, una voz que es tan perfecta que no te llega. Entonces, ustedes los que hacen el reggaetón tienen que entender que más allá de si tienen una buena letra, un buen ritmo y qué sé yo, lo poco que vayan a cantar, que lo canten y lo interpreten, porque cantar hoy en día canta cualquiera, con las máquinas que tenemos. Vamos claro. Porque no solamente autotune, eso es autotune era todo el día, hace 10 años, ya hay como 7 delays que hacen lo mismo, y son más baratos y a veces son gratis por internet. El cuento de eso está en que usted le llegue a la gente. Fíjense que de los artistas de reggaetón de mi país que dimos mucho, siempre se han quedado más o menos los mismos. Entran, suben, bajan, pero ya que sigue ahí, siempre. Y ha habido otros que quizás vengan a Marta, pero ya que siempre ahí. ¿Por qué? Porque siempre ha sido bien comedido en lo que hace. Entonces, los géneros, todos. Yo particularmente, a mí me gusta mucho el popular que lo hacen aquí. A mí eso es realidad mexicana. Porque todo depende de la letra. Y lo único que quizás el reggaetón ha fallado es que no ha tenido buenas letras. Porque no es el que tenga un dembow, que tenga un ruidito. Yo hice un montón de reggaetón y que pasaba peleando con ellos. Señores, la letra. Cuando pasan los años, hay una cosa que les dejo antes de irme, que quizás a lo mejor nadie la habló aquí, que se llama catálogo. Cuando tú te mueres, tú dejas un catálogo. José se murió y dejó 60 discos en la RCA y eso se llama catálogo. Cuando tú escuchas los viejos de antes, catálogo. Mi pregunta es, cuando pasan 20 años más, ¿alguien se acordará de la gasolina? Sí, señora. ¿Se acordará alguien de la gasolina? Pero la gente se acuerda de Tornabó, que se murió hace 30 años, con mi gente. Y se acuerda de Inés Rivera, con las negras, con las nenas lindas, de mi casa la negra, que se murió hace 40 años. Pues son las letras. Entonces las letras forman los catálogos. Hay artistas, cuando la antigua RCA, que después se convirtió en BMG y ahora es Universal. La antigua RCA tenía los catálogos más importantes de todas las disqueras del mundo. Todavía hacen compilaciones de José y pasan 40 años de él y de Juan Gabriel y siguen compilando. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron la misma compañía. Ustedes artistas que quieren ser nuevos, que quieren ser de reggaetón o de cualquier género, tienen que entender una cosa. Ustedes tienen que dejar cosas que causen historia, que dejen huella. Yo era una nena cuando yo llegué a este país y escuchaba a Diomedes Díaz. Se murió hace un paquete de años y todavía estoy escuchando a Diomedes Díaz. Cuando yo llegué a este país, Lucho Bermúdez era Dios sobre la tierra, igual que Villos Caracas, igual que Renato Capriles, igual que Tito Puente, eran de esa generación, igual que Machito. Todos esos viejitos se murieron, pero quedaron, su música quedó. Entonces, cuando tú miras a la gente nueva, ¿a quién tú vas a recordar? De estas generaciones. Porque esa música, si se convierte en efímera y nos llega a catálogo, cuando vengan los hijos de los que ahora tienen 20 años, que tendrán 40 en ese momento, no van a saber quién es Daddy Yankee, ni quién es Maluma, ni quién es ninguna de esa gente. Los que han hecho cine, la gente los va a recordar, pero los que solamente se limitaron al género, no. Entonces, cuando él me invitó para hablar de cambios, sí hay cambios, y bien grandes. El único problema es que no estamos seguros si esos cambios van a ser al cabo de 20 años lo bueno o lo suficientemente importantes como para que los recordemos. Porque lo que tú hagas, les hago una pregunta bien sencilla. Cuando ustedes no tenían cámaras digitales, ustedes tenían de las otras cámaras, ¿verdad? Y ustedes se morían por ir a la primera farmacia para ustedes sacar la fotografía.
Yo les pago al que me diga de ustedes que tiene más de 100 fotos en digital, porque después que las suben a las redes sociales, se les olvida guardarlas en un disco y si las fueran a imprimir no las tienen. Y yo soy una de ellas. El otro día cuando yo estaba escribiendo mi libro, yo decía, diablo, yo trabajé con el Fader, y yo trabajé con aquel, y con todo ese chorro, ¿y dónde están esas fotos? Y sale mi hija me dice, mami, antes que existiera Facebook, había una cosa que se llamaba, yo no me acuerdo cómo se llamaba, era otra cosa antes de Facebook. Y tú subiste todas las fotos ahí, seguramente no las guardaste, efectivamente, no las guardé. ¿Ven? ¿Pero por qué? Porque no hay inmediatez. La ves en el momento, te gustó y se acabó. Pero antes no, antes salíamos de esta reunión, nos retratamos como el chamaquito Jackie, vamos para la farmacia para hacer la fotografía. Ahora no. Ahora la vamos a subir a Instagram, a Facebook, a donde sea y se nos olvida. Entonces, eso es lo que les digo, cuando pensamos que era mejor antes o ahora, se la quedó así más. Señoras y señores, fuerte aplauso para Carmen Mirabal. Ustedes se han dado cuenta que hablar con esta mujer es una de las tertulias maravillosas poder tener. Es como cuando tú abres una enciclopedia y aprendes y aprendes y aprendes cada vez. Carmen acabó de llegar de... No hay enciclopedia ya. Ya no hay enciclopedia tampoco. Ya no hay enciclopedia. Ahora tenemos inteligencia artificial. Sí. Hoy descubrí que estoy en inteligencia artificial. Porque yo mismo me googleé y dije, ¿quién es Carmen Mirabal? Y me dice, empezó a aprender a los 14 años un pendejo que se llama. Y yo dije, ya me emocioné, ya estoy, ya salí de inteligencia artificial. Carmen acabó de llegar de Puerto Rico, se va a quedar aquí en Colombia un mes más o menos, luego va a México y regresa nuevamente porque va a estar en la Feria del Libro. Así que todos desde ya invitadísimos a adquirir su libro, se llama La Mirabal, una biografía de 600 páginas hablando de los 50 años de vida y obra de Carmen Mirabal. Así que en las redes sociales pueden encontrar también en www.sintinta y sin papel, y sin tinta.com, que es la editorial de Carmen, donde pueden tener también el libro digital. Y si lo quieren físico, a la antigua usanza, pues también se lo tienen también y pueden coordinar con ella. Carmen, muchísimas gracias. Si alguien escribe, y no es por inteligencia artificial, me lo puede hacer enviar a sinpapelisintita@gmail.com. Lo estudiamos porque estamos buscando gente para la editorial. O sea, yo empecé la editorial para mí, pero pues ya tengo 2 colombianos, tengo 2 puertorriqueños, ahora tiene 2 mexicanos, ahí me cayó un panameño en estos días. O sea, no publico mucho, pero sí publicamos para que sean libros que tengan algo que aportar. ¿Okay? Sí, señor. Porque yo creo que, inclusive empezamos una línea ahora, que la empezó mi esposo, que es para niños, cuentos para niños. Yo creo que a los niños les hace falta leer, aparte de jugar todas las cosas que juegan. Porque, ¿sabe qué? Dios mío, yo no sé, de verdad, los padres de hoy en día, cómo pueden ver los muñequitos. Yo que soy fanática del Pato Lucas y de Bugs Bunny y todo eso, yo veo los muñecos esos tan horribles, la burbuja, la esponja, la no sé qué, los transportes, los transformes. Y yo decía, Dios mío, estamos sacando niños robóticos, ¿qué es esto? Y detesto a Barbie. O sea, porque el único dinosaurio que yo soporto es el de los Picapiedras. Barbie, Dios mío, Barbie saca, qué sé yo, saca lo peor de un niño. You love me, I love you. Señoras y señores, un aplauso nuevamente para Carmen Mirabal. Michelle, vamos a hacer la fotografía para el recuerdo, mi estimada Carmen. Bueno, estoy preguntándome esos micrófonos para quién son desde que llegué. Ya le vamos a decir. Esos micrófonos son de cuando yo hice mi primera graduación. Sí, señor. Estos son los galardones de los MTV Awards de las categorías infantiles que vienen a continuación. Vamos a escuchar a los niños que van a cantar hoy en esta oportunidad. Hoy, sí, señor. Ahora tenemos un cóctel que vamos a tener y luego viene la final, la gran final de los niños, donde vamos a tener en esa oportunidad para entregarlo. Vamos a hacer la fotografía. Carmen Mirabal nació en Puerto Rico. Es una escritora y periodista. Se inició en el mundo periodístico como redactora de la revista TV Guía cuando tenía 14 años. Fue colaboradora de la revista Mini Show
y de las revistas especializadas Billboard, Record World y Prensario, entre otras. A sus 16 años inició su primera revista. Publicó la fotonovela llamada Carmen Mirabal Presenta. Fue editora de las páginas de espectáculos del periódico El Imparcial, convirtiéndose más tarde en subdirectora a los 18 años. A los 21 años inició como propietaria y editora de la revista Salsa Magazine, una revista especializada en el género musical de mediados de los 70. Fue redactora para el servicio United Press International, redactora del periódico Noticias del Mundo de Los Ángeles, colaboradora para el periódico El Nuevo Día, mientras vivió en California, y del periódico El Vocero. Trabajó como oficial de prensa del Senado de Puerto Rico, así como colaboradora con el periódico Primera Hora y La Voz Hispana de Nueva York. Como empresaria, fue creadora y productora del Festival Latinoamericano del Disco, en sus 3 ediciones, una premiación de popularidad de artistas, cuando todavía no existía ninguno de los premios actuales. Fue productora de discos para compañías como T. Rodben, Wea, Sony y la suya Mirka Record, entre otras. En 2005, Ediciones Carolina Argentina publicó Una diva en decadencia. En el 2006, Ediciones Nuevo Horizonte de California publicó La diva, la cual llegó hasta su 4ª edición, lo que provocó que la editorial solicitara una saga. En 2007 recibió un premio de Pen Club de Puerto Rico con La diva. En el 2010 publicó Intimidades de una diva en Argentina y países limítrofes. En julio del mismo año, esta novela salió en su edición en Puerto Rico y Estados Unidos. Estudió dramaturgia en el Ateneo Puertorriqueño de la mano de Roberto Ramos Perea y escribió 3 obras de teatro: Cualquiera, El viaje y La mujer del presidente. Esta última basada en una novela del mismo nombre que se publicará a finales de 2010. En noviembre del 2011 publicó La hijada de la muerte. En febrero de 2012 publicó La Lupe, La leyenda, y en julio del 2012 La Fane que conocí. Publicó el libro de Cómo escribir para los medios, con la motivación de ayudar a los jóvenes escritores que desean encumbrarse en esa labor. En marzo publicó Historia de amor, tercera de la saga de La diva y Memorias de una diva, que es un compendio de las 3 anteriores. Como educadora fue coordinadora académica del Departamento de Artes Aplicadas en el área de comunicaciones. Creó y estableció 4 programas muy exitosos en ese departamento: comunicaciones, diseño gráfico, cinematografía digital y audio en la Universidad de Columbia Centro Universitario en Caguas, Puerto Rico. Fue directora de los programas de tutorías del Departamento de Educación para el Canal 6, de las emisoras del pueblo de Puerto Rico. Fue directora de educación de varias instituciones, decana y propietaria de su propia escuela virtual. Ha ganado muchos premios en sus diferentes carreras. Recientemente recibió en México de la Cámara de la Mujer una distinción por sus 40 años de trayectoria como periodista y escritora. Luego escribió otro reconocimiento en Los Ángeles que organizó la Asociación de Mujeres Empresarias, que dirige la periodista Yanalte Ken por su novela La diva. En Puerto Rico, la Cámara de Representantes hizo la moción 6.746, firmada por su presidenta, la honorable Jennifer González, y la misma le fue entregada junto a una presea en el Capitolio de Puerto Rico por el presidente de la Comisión para el Fomento de las Artes y la Cultura, honorable Luis Pérez Ortiz. En la moción se destacó su fructífera trayectoria profesional, no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional, su aportación y su ejemplo como profesional en sus 40 años de trayectoria en la sociedad puertorriqueña. Ante el cierre de muchas librerías, creó sinpapelytinta.com para la publicación de libros y book. Recientemente publicó La mentira del sueño americano, Un monjito a las 3 y María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, por ser mujer, donde coescribió con el sacerdote Orlando Lugo. Formó Latin Dival Films para producir cine. Se mudó a Colombia para iniciar sus proyectos cinematográficos. Terminó recientemente sus memorias, La Mirabal,
Nunca serás nadie, donde narra sus experiencias como pionera en el mundo del espectáculo dominado solo por hombres. En Colombia recientemente le extendió un galardón, la Asociación de Periodistas en el Congreso del Senado en Bogotá, por su trayectoria como periodista y escritora. Para Carmen Mirabal, sus nuevos libros son una nueva vertiente, una larga trayectoria llena de éxitos y satisfacciones personales. Parte de su trayectoria está disponible en www.carmenmirabal.com o en su biografía virtual en Vimeo.